Si abren por favor en el libro de Juan. Vamos a tratar de hacer esto brevemente y luego seguimos con el estudio que el Señor ya me había preparado. Pero esta mañana me puso en el corazón Juan 6, el pan de vida. Porque muchas veces es mal entendido la escritura. Y así puso en mi corazón que lea la escritura así tal como está. Así es que vamos a ver Juan 6 del versículo 32. Padre Santo, gracias Señor por este día, Señor. Que tu palabra, Señor, llene y toque, Señor, a los corazones que están presentes, Señor. Que hable, Padre Santo, a la persona que tú estás alcanzando, Señor. Porque sabemos que nadie viene a Cristo solamente que tú los llames. Y nadie viene a ti si no es por medio de Cristo. Gracias, Señor, por este día, Señor. Que te mueva, Señor, aquí entre nosotros. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Versículo 32 en delante. Jesús, el pan de vida. Dijo Jesús: de cierto, cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no crees. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no perdiera yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Veamos la reacción de la gente. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron
el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede decir, cómo puede darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanecerá y yo en él. Como envió el Padre viviente, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. De esta escritura se hizo toda una doctrina. El problema es que no siguieron el contexto, no siguieron la escritura. Porque si seguimos, aclara Jesús todo de lo que estaban murmurando los judíos. ¿Cómo vamos a comer de la carne de este hombre y beber su sangre? Seguimos en el 60, dice, al oírlas muchos de estos discípulos, de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Las palabras del Señor son las que dan vida. Por eso cuando decimos y cantamos, comer tu palabra, eso es lo que hacemos cada domingo. Comer la palabra de Dios. Comemos a Jesús. Él es la palabra. Él es la vida. Su palabra es vida para nosotros. La palabra de Dios es muy importante para el creyente. Es el pan de vida. Sirve como fundamento para la fe. Sirve como el guía de una vida en Cristo. Sirve para el crecimiento espiritual. La palabra de Dios es esencial para la vida del creyente. Porque si se imagina usted, si no come comida y bebe agua por 7 días, por 30 días, su cuerpo va a decaer. Y así, si usted es un cristiano renacido y no come de la palabra de Dios, su espíritu va a decaer. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús caminó en esta tierra, el Nuevo Testamento todavía no era escrito.
Jesús enseñó del reino de Dios usando lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Ellos lo conocían como las Escrituras. Las Escrituras era el Torá, los Salmos y los libros de poesía y los profetas. También tenían, seguro todavía los tienen, los libros históricos, que incluyen los libros de Jueces, Reyes y Crónicas. Eso es lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Y es por eso que es bueno enseñar toda la escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí en los domingos con Pastor Saúl y los jueves en el comedor con el hermano Ulises, por lo regular enseñamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Tratar de enseñar toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis. Sabemos que la escritura es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y no podemos escoger un versículo o otro versículo para enseñar algo que nos parece bien a nosotros o a nuestros propios deseos. Me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, tenía una discusión con mi cuñada. Y me decía de un versículo que los testigos de Jehová usaban mucho. Y le dije, sí, pero falta el contexto de qué está hablando. Y le digo, mira, puedo usar la escritura para enseñar que debo de tener más de una mujer. Y se quedó, ¿cómo? Le dije, sí, desde Génesis. Allí dice, y este fulano tuvo 2 mujeres. Israel, Jacob, quería a su esposa Raquel, pero primero lo casaron con la hermana y luego ellas le dieron las criadas. Pero está fuera de contexto. El Señor nos llama a ser uno con una mujer. Ese es el contexto. En 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es mi interpretación y tu interpretación. La Biblia se interpreta sola. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento, como el Antiguo, es palabra inspirada por Dios. Sí, fue escrita por hombres siendo inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Por eso es la profecía. No puede un hombre saber qué va a pasar mañana. Solamente Dios le dé esa sabiduría. Mucha de la profecía que vemos y lo que vamos a leer ahora en Salmo son profecías a veces inmediato que pasa durante esa época, esos años. Y hay otra profecía que es de cientos de años adelante, hasta 1000 años adelante. Apocalipsis es uno de esos. Daniel, Ezequiel, tiene profecías que todavía esperamos, todavía vamos a ver. La Biblia abarca un periodo histórico como de 4000 años, que habla desde la creación del mundo hasta cuando vino Jesús, y todavía como 100 años después que vino Jesús, era durante el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento. Ya después de eso, ya no hay más
escritura para agregarle a la Biblia. Aquí tiene todo lo que necesita para vivir una vida santa, para vivir una vida victoriosa en Cristo. En Hebreos 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, nuestro Señor Jesús. Y luego Jesús nos mandó el Espíritu Santo que more en nosotros. Jesús enseña que el Espíritu Santo está con nosotros y está con el que no cree en Jesús, está allí presente, redarguyéndolo, recordándole del pecado, enseñándole. Y cuando creemos en Cristo, ponemos nuestra fe en Él, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y todavía más, también viene sobre nosotros el Espíritu de Dios para dar testimonio de Jesús en todo el mundo. Nos llena de poder. Nos da habilidad de testificar de Él. Hoy vamos a ver la escritura del Antiguo Testamento en los Salmos del rey David. Era rey y profeta, ¿saben? Varios salmos, Salmo 5, varios salmos contienen lo que se le llama título del salmo. Digo varios porque no todos los salmos contienen título. Si ve ahí en su Biblia, este tiene un título, dice Plagaria, para pedir protección al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. Amén. ¿Están ahí conmigo? Amén. Este salmo sí tiene el título. Estos títulos nos pueden dar idea de cuándo el salmista escribió el salmo o qué tipo de instrumento musical es recomendado para el salmo, el cántico. Veamos el título de Salmo 5, plegaria. ¿Cómo batallo con esa palabra? Plegaria. Gracias. Pidiendo protección al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. En este caso, nada más el tipo de instrumento es mencionado. No dice como el Salmo 2 o 3, que dice en el tiempo cuando David huía de su hijo Absalom. Este no dice así, nada más el instrumento. El instrumento es la palabra Neilot. En hebreo es Nek-elah, que simplemente es una instrucción de que el canto se acompañe con flauta. Y verá cómo batallé con esto, flauta. Digo flauta y pienso de taquitos. Pero flauta, el instrumento de aire que se toca. Vamos a tomar un tiempito para resaltar la significancia de los títulos en los salmos. Como estoy cubriendo los salmos, vamos a ver eso. Los títulos de los salmos. Salmo 5 ya lo vimos, que es que se acompañe con la flauta, y ahí la palabra Neilot, eso nos indica. Vean para atrás al Salmo 4. El título de Salmo 4 dice: oración vespertina de confianza en Dios,
al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. Ahora, Neginot es la palabra hebrea neg-enah, que simplemente dice acompáñese con instrumento de cuerda. En esos tiempos los instrumentos de cuerda no era como el hermano que tiene su guitarrita. Eran las arpas o lo que le llaman un liro, que es un arpa chiquito, usualmente de 8 cuerdas. Eso lo vemos en el Salmo 6. Ahora brinque para el Salmo 6. Que también se usa la palabra neginot, que es instrumento de cuerdas. Leamos el título de Salmo 6. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba al músico principal en, ahí está la palabra, neginot, acompañarse en instrumento de cuerda, sobre Seminit, Salmo de David. Seminit es un término hebreo que se encuentra en los títulos de Salmo 6 y Salmo 12. También se encuentra en Primera de Crónicas 15. Y es una dirección musical, literalmente significa el octavo. Si es que este título le dice al principal, al músico principal, que use instrumento de cuerdas en la octava o de 8 cuerdas. Pero mire lo interesante, cómo se conectan los salmos con el resto de la escritura. Aparte de que vemos en el Nuevo Testamento como Jesús habla de los salmos, también en Crónicas podemos ver eso. Miren, si pueden voltear a Primera de Crónicas 15. Vea primero el versículo 16. Primera de Crónicas 15, versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen sus hermanos a cantores con instrumentos de música. Si es que ahí está conectando cuando dicen los salmos al principal, al músico principal. Aquí nos enseña en Crónicas cómo David le estaba hablando al principal de los levitas. Brinque al versículo 21 y vamos a leer 21 y 22, porque hay muchos nombres allí de los levitas. 21, Matatías, Elifeleu, Misinas, Obed, Idom, Jeel, Asías tenían arpas afinadas en la octava. Ahí está la palabra octava. Para dirigir instrumentos de 8 cuerdas o en la octava. 22. Y Kenanías, principal de los levitas. Aquí ya podemos poner o identificar cuando dice el salmo al músico principal, es Kenanías, principal de los levitas en música, fue puesto para dirigir canto porque era entendido en ello. Aquí podemos ver cómo se conectan los salmos y la escritura. El salmo nada más dice al músico principal, pero en Primera de Crónicas identifica a quién se dirige el salmo para que componga la alabanza a Jehová y qué instrumentos musicales use o son recomendados. Ahora sí, volvamos al salmo de hoy. El salmo de hoy es Salmo 5. Amén. Ya leímos el título. El título era
plegaria, como pedir con mucho pasión, con mucho coraje, pidiendo protección. Al músico principal, que era ¿quién? Ananías. Sobre Neilot, que es acompañarse con unos buenos tacos, con la flauta. Veamos versículo 1 y 2. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Pensaba leer toda la escritura, pero vamos a hacerlo versículo por versículo. Hay dos maneras de orar. Sí, dos maneras de orar. Y no estoy diciendo de posición, que se hinque, que se pare, que se acueste. Aquí David usa las dos maneras. Veamos. Primero dice, escucha, oh Dios, mis palabras. Y también dice, está atento a la voz de mi clamor. Esa es una manera. La otra manera dice, considera mi gemir. ¿Qué es gemir? Las dos maneras de orar son con palabras o lenguaje entendible, o a lo menos entendible a lo que uno está orando. Por ejemplo, si me pongo a orar en español, cuando estoy con la congregación en inglés, ellos tal vez no me entiendan, pero yo me entiendo las palabras que estoy orando. El otro modo de orar es gemir, dolerse, lamentar, que muchas veces en nuestra oración lo hacemos porque no sabemos cómo expresar en palabras lo que sentimos o lo que deseamos del Señor. Lo maravilloso es que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayuda en estas situaciones. Vea Romanos 8. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué bonito. Yo pienso que quiero algo y no sé cómo decirlo y digo, Señor, es que... Pero el Espíritu de Dios intercede y ora por mí en la voluntad de Dios. Y la palabra nos enseña que cuando oramos en la voluntad de Dios se nos concede. Qué hermoso es el Espíritu de Dios. En el versículo 2 dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, dice David. Rey mío y Dios mío. David sabe y comprendió que al Dios al cual le está orando, no es un Dios que estaba allá lejos. Yo me acuerdo cuando estaba bien joven, que Dios me hablaba. Y una vez realmente me puse de rodillas, estaba como en un parque. Estaba yo batallando. En ese tiempo me estaban diciendo que yo era alcohólico y tenía 21 años. Y decía, yo no soy alcohólico, y me puse de rodillas y dije, Señor, ayúdame con esto, yo controlo todo lo demás. Yo me arreglo con todo lo demás. Más ayúdame con esto. Y fui y les dije,
Vas a ver, era el tiempo de Pascua y los católicos dábamos algo para Pascua. Muchos no comen carne o así. Yo dije, no voy a tomar por estos 40 días. Para que veas que no soy alcohólico. Al día 41, bien borrachito, dije, ya ves, no soy alcohólico. Me aguanté los 40 días. Pero el Espíritu de Dios sabía qué era lo que yo necesitaba. Y sí, tristemente, pasaron otros casi 15 años antes que me entregara al Señor. Y pues mucho mal hice. Pero por la misericordia de Dios aquí me tienen presente ante ustedes. Rey mío y Dios mío, dice David, porque sabe que su Dios no gobierna desde lejos, sino es que es su rey y está presente, como está presente aquí con nosotros. Claramente, nosotros sabemos quién es nuestro rey, nuestro Señor. Y Él está cerca de nosotros. Jesús dijo en Mateo 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que Jesús es el Rey que está con nosotros. Así como le llamamos Señor a Jesús, también David le llamó Señor. Increíblemente. Veamos cómo dice Jesús en Mateo 22:41 al 44. Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, les preguntó diciendo, ¿qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. En otras palabras, en una visión en espíritu, David estaba viendo al Padre y al Hijo en una discusión. Que el Padre le decía, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por postrado a tus pies. Señor. Por cierto, Jesús estaba parafraseando el Salmo 110, el versículo 1 del Salmo 110. Dios permitió a David que viera a Jesús, como también sabemos que Abraham vio el día de Jesús. La Biblia nos dice en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, dice Jesús, y lo vio y se gozó. Esto no significa que Abraham viera físicamente a Jesús durante su vida, porque Jesús vino muchos años después, físicamente en carne. Más bien Jesús se refería a la fe de Abraham y su expectativa de la venida del Mesías, que cumpliera las promesas que Dios le había hecho. Al igual que Abraham, Dios le había hecho promesas a David. Una promesa que de su linaje viniera un rey que iba a reinar para siempre. Por eso a Jesús le llamaban hijo de David. Ese rey es nuestro Señor Jesús. Volvemos al Salmo 5, versículo 2. La última parte dice, porque a ti oraré. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. David no oraba a ningún otro Dios, a ningún otro santo
o santa, a ningún ángel. Él oraba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, el Dios nuestro, el mismo Dios. Sigamos con el versículo 3. Versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Now, poquito de David. David a este tiempo ya es rey, pero el Señor estaba con él desde muy joven. Desde muy joven fue anointed, ungido para ser rey. Y no fue rey hasta mucho más después. El primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. Saúl. Y Saúl fue muy bendecido, el Espíritu de Dios estaba con él hasta que desobedeció. Entonces, Dios levantó a David. Y estoy seguro que durante el tiempo que esperaba de ser rey, escribió muchos salmos. David era un músico. David escribía música. Aparte de ser un guerrero, David escribía estos salmos. Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así como cuando se prepara uno en oración para dormir, ¿verdad? Se preparan para dormir en oración. Es como poner un seguro o un candado en su mente y permitir nada más su pensamiento que sea con Dios mientras que duerme. Haga cuenta, cuando tiene pesadillas, ¿se preparó para dormir? La oración por la mañana es como una llave para abrir su pensar, su corazón y prepararse para las órdenes de su rey. Para prepararse para las órdenes de su Dios. Dice, de mañana me presentaré delante de ti. David se presentaba delante de Jehová. No se presentaba delante de Jehová con manos vacías. Por decir, y más que todo, aprendió que Dios no se complacía con un rito religioso. Como leemos en Salmo 51, versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que que debemos de presentar a Dios. Mire, Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así debemos de venir cada mañana. Y no ser conformes, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es despertar y orando. Orando es la llave que abre su mente.
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David aprendió a esperar en Dios. Yo les digo, ore y espere en el Señor. Vea cómo Él responde. Muchos se desesperan porque no ven el resultado de su oración ya, inmediatamente. Anoche mi esposa de repente le dio un dolor de estómago y pues no puedo dormir si ella no duerme. Pero necesitaba descansar para poder estar aquí parado ante ustedes, si no me caigo. Y me puse a orar, puse mi mano en su espalda y pedí que le sanara su dolor para que esté bien, para que descanse ella. Y dije, gracias, me gocé. Digo, gracias Señor, porque tú sabes lo que necesito hacer. Y viera, me quedé dormidito. En la mañana le dije, ¿cómo está, amor? Dice, me siento bien. Me sentí bien, dormí. Gloria a Dios. Pero no es algo que yo esperaba, no es algo que, ok, ya. Porque no, ella se quedó, ay, me duele la pancita. Y yo acabando de orar. Entonces que me quedo despierto. Ándale, Señor, porque ya me tengo que dormir. No, confíe en el Señor cuando ore. Confíe que Él sabe lo que necesita. No esté buscando la respuesta de su oración ahorita, inmediato. Y más que esto, no espere la oración que sea contestada a su manera. Porque muchas veces, como 99% del tiempo, no es lo que uno espera. Dios lo bendice y le contesta su oración, le llena su corazón de delicias y es algo inesperado, pero le contesta su oración. Dios no se complace en maldad. Versículo 4 al 6 del Salmo 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Por obra del Espíritu Santo, David conoció a Dios íntimamente. Y sabía lo que le complace y lo que no le complace. Aquí en estos versículos 4 a 6 se identifica lo que Dios aborrece. Sí, Dios aborrece. Dios es amor, pero Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. También escribe de quienes no estarán en presencia de Dios. ¿Quiénes son esos? El malo, los insensatos, todos los que hacen iniquidad, los que hablan mentira y el hombre sanguinario y engañador. La verdad es que así también un pecador perdonado, ¿cuántos hay aquí pecadores perdonados? Debemos de odiar, aborrecer los pecados que le costaron la sangre a nuestro Salvador Jesús. Y de cierto le digo, como dice Jesús, si no aborrece su pecado, si no aborrezco yo
la perversión, voy a volver a la perversión. Si no aborrezco yo la mentira, voy a permitir mentir. O sea, en mi corazón o hablarlo. Pero no estoy diciendo que aborrezca a la persona. En muchas familias hay mucha perversión, mucha, ¿cómo les dicen? Gay, homosexualismo. Y oramos por ellos. Amo a mis primos, amo a mis sobrinos, aunque no estoy de acuerdo en su modo de vida. Y les digo con mucho amor, como estás viviendo no está bien, no es correcto. Y más si dicen que conocen a Dios o quieren conocer a Dios, entonces deja esa vida. Y si no aborrece ese estilo de vida, va a volver a eso. Dijera uno que mentir es un pecado, es un pecadito, comparado con homicidio, por ejemplo. Pero no es así. ¿Qué dice la Escritura acerca de la nueva ciudad de Jerusalén que desciende del cielo? Mires quién entrarán y quién no entrarán en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 dice, versículo 27. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Estamos hablando de la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién está escrito en el libro de la vida del Cordero? Amén. Por medio de su gracia. Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechizores, los fornicadores, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama la mentira. Tal vez en esta tierra uno que miente, la ley humana no le hace nada. Pero delante de Dios, cada palabra que hablemos, vamos a dar cuenta de. Yo tampoco no califico para entrar al cielo. Pero como David, yo llegaré allá por la gracia y la misericordia de Dios. Veamos versículo 7. Dice David, mas yo, qué arrogante, ¿verdad? El yo. Pero veamos bien el versículo 7. Mas yo, por la abundancia de misericordia, de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Por la abundancia de tu misericordia. Mas vemos la profecía hacia la nueva Jerusalén, que dice, adoraré hacia tu santo templo. Porque en el tiempo de David no había templo. Él quería hacer un templo para Dios. Y Dios le dijo, no, tú no puedes hacerme el templo. Tienes mucha sangre en tus manos.
pero tu hijo lo va a hacer. Así es que David lo que hizo es preparó lo más que pudo, todo el material que se podía usar para hacer el templo. Para cuando el rey Salomón se levantó, él hizo el templo del Señor. Y por lo que está escrito, era un templo maravilloso, hermosísimo. La profecía la vemos en Apocalipsis 21-22, que dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Hablando de la ciudad de Santa Jerusalén, la Nueva Jerusalén, y el Cordero. Hermanos, mis hermanos, no importa dónde andemos, aquí en Menifee, allá en México, allá en Juárez. Yo soy del Paso, es que Juárez se me hace bien conocido. Siempre podemos adorar a nuestro Señor, donde quiera que andemos. No tenemos que andar buscando un templo. En su propia casa se puede hacer un templo, porque usted está allí, Dios está allí, y usted ore hacia ese templo. Ore a Dios. Así que en el versículo 7 parece que David ha contemplado que Jehová le responderá. Y reconoce al Dios misericordioso que le ayudará contra quienes hacen el mal. Parece que allí ya debe terminar este salmo. Esto es bueno, ¿no? Que Dios le ayudará a con quienes hacen la maldad. Y que pueda entrar en casa de Dios. Porque ¿de cuál otra manera podemos entrar en casa de Dios? Al reino del cielo. ¿Podemos entrar al reino del cielo por las buenas obras que hacemos? ¿Por mi propia justicia? Que muchos me dicen, no, Juan es bien bueno. No. Dijo Jesús en Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que los de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Entendiendo bien que la palabra de Dios, lo que les dije, el Pentateuco, los salmos, todo, los fariseos, los escribas, ellos tenían esas escrituras. Ellos querían seguir la ley. Hasta hay uno que está orando y ve a otro que está ahí caído, no puede levantar los ojos al cielo, pegándose el pecho, dice, soy culpable, Señor, perdóname. Pero el fariseo lo mira y dice, Dios, gracias que no soy como este. Yo doy mis diezmos, yo hago toda la ley, yo sigo la ley. Y dice Jesús, si tu justicia no es más que ellos. Y realmente no es que Jesús nos está llamando a ser religiosos. Nos está llamando a reconocer que nuestra justicia no es capaz de salvarnos. Ahora me regocijo porque mi justicia es Jesús que vive en mí. No soy yo el que hace el bien viene del cielo. Nada más por la gracia y la misericordia de Él es como podemos vivir según la justicia de Dios. Es de aquí que llego al título de esta enseñanza. El título de enseñanza es Guíame en tu justicia. Es el versículo 8 del Salmo 5. Versículo 8 dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos,
endereza delante de mí tu camino. Es bueno orar así. Es bueno orar. Guíame, Señor, en tu justicia. No pido que me enseñes a andar en mi justicia. Endereza delante de mí tu camino. No pido que endereces mi camino. Busco lo tuyo, mi Dios, y dejo lo mío atrás a causa de mis enemigos. David tuvo muchos enemigos, así como tuvo a muchos fieles. Tuvo a muchos enemigos y varios de esos fieles se hicieron enemigos. Y tal vez de ellos es que está escribiendo este salmo. Enemigos de su propia casa. Su hijo Absalom lo quiso matar, le quiso quitar el reinado. Y tal vez sus consejeros. Veamos el versículo 9 y 10, dice, porque en la boca de ellos, consejeros, siempre están aconsejándole, diciéndole cosas. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, híjole. Caigan por sus propios consejos, por la maldad de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelan contra ti. Volvamos al versículo 9, dice, porque en la boca de ellos, hablando de sus enemigos, no hay sinceridad. En sus entrañas o su interior, sus corazones, sus almas, la esencia de ellos, sus entrañas son maldad. Qué triste que alguien hable de uno así. Todo lo que eres es pura maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Aquí es donde ya están hablando. Un sepulcro donde entierran a los muertos. Que esté abierto, si está abierto un sepulcro con los muertos allí, como dijeron del amigo de Jesús, ya hiede, huele feo. Y aunque con su lengua hablan lisonjas, lisonjas son cosas agradables, le están haciendo, hablando bonito de uno. Oh, tú eres bien handsome. Con su lengua hablaban lisonjas, elogios, pero apestaban. En otras palabras, sus enemigos se hacían pasar por buenos, pero mentían, porque David sabía que no había sinceridad en ellos. La lengua es un órgano difícil de controlar. Uno habla de lo que dentro de su corazón hay, y el corazón de ellos estaba perdido, echado a perder. Jesús nos dice que lo que hablamos viene de lo interior. Y cuando el Espíritu de Dios no le está cambiando su corazón y es un corazón del mundo, pura cochinada sale. Mateo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Santiago nos da un discurso acerca de la lengua. Mire Santiago, capítulo 3, versículos 6 al 10. Un discurso, digo, porque son...
es algo que impacta. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos en la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y la verdad es que si no fuera por el Espíritu de Dios que cambia el corazón de uno, que ya pueden salir palabras bonitas, palabras sinceras, hablar con el amor de Dios en su corazón. Si no tiene el Espíritu de Dios, habla puras barbaridades, puras groserías, pura perversión. El mundo está lleno de eso. Estos enemigos de David cometieron homicidio con sus lenguas y pensaban que hablando bonito no iban a ofender a Dios y todo estaría bien con David. Lo lindo es que David tenía un corazón dado a Dios. No dejó de ser hombre, no dejó de ser hombre en carne. Hizo muchos errores. Errores por cual podemos aprender. Errores como amigo, errores como esposo, errores como rey, errores, el peor, como padre. Como padre. Veamos cómo continúa David orando. Acuérdense, esta es una oración que David escribió. Dice acerca de sus enemigos: castígalos, oh Dios, versículo 10. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. ¿Por qué? Se rebelaron contra ti. En varios salmos vemos como el salmista pide que los malos sean castigados. Pero veamos cómo el corazón de David no es para venganza, sino para honrar al Señor. Él dice: mis enemigos son los que se rebelan contra ti. Se rebelan contra Dios y quieren hacer el mal contra los que le aman, contra los que buscan de corazón a Dios. Y por eso dice: castígalos, échalos fuera. No porque me hacen mal o porque buscan hacerme el mal, pero porque se rebelan contra ti. Como vimos anterior, los malvados no entrarán en la Nueva Jerusalén. Bien dice David: échalos fuera, porque no entrarán a la Nueva Jerusalén. Para terminar, hermano Antonio, versículo 11 y 12. Los que aman tu nombre. Dice el versículo 11: pero alégrense todos que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijarán los que aman tu nombre, porque tú
oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. David empezó este salmo en agonía. Y por medio de expresar en palabras y con gemidos lo que necesitaba de Dios. Le cambió su sentir de agonía a gozo. Le cambió. Ve el salmo. Empieza en agonía, en gemir, dolido, y termina aquí. Alégrense todos. David llama a los oidores y lectores de su poesía que se alegren. A los que en Dios confían, den voces de júbilo para siempre. Los que aman su nombre, Dios los protegerá y los restaurará. El Salmo 91 nos recuerda esto. Salmo 91, 14, versículo 14 al 16 dice: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo liberaré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Él nos responderá. Sea paciente, espere en él. Con él estaré yo en la angustia. No nos deja aunque estemos sufriendo. Él está con nosotros. Lo liberaré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Si usted ama a Dios y camina en la justicia de Él, regocíjese y den voces de júbilo. Aleluya, amén. Siempre podemos venir ante nuestro Dios y Rey en oración y petición. Siempre. Él nos defiende y nos rodea de su favor. Dije siempre podemos venir, pero es siempre y cuando su corazón esté en paz con Dios. Que ande ante Él en verdad y en espíritu. Hermanos, hermanas, hay citas en la Biblia que nos recuerdan a no pensar más de nosotros mismos de lo que somos. Y que nos examinemos nosotros mismos. No espere a que alguien le apunte el dedo. En 2 Corintios 13, versículo 5 dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébese a sí mismos, sin dudas saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. La fe genuina es eso. Cristo está en mí. Cristo está con nosotros. Si hay algo en su corazón, hermano, hermanas, que necesita confesar ante Dios, confiéselo ahorita, en este momento, para que no salga de aquí como entró. Y recuerde 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, yo no, le hacemos mentiroso y la palabra de Dios no está en nosotros. ¿Y qué es la palabra de Dios? Jesús. Dice: Jesús no está en usted. Así que, hermano, hagamos como dice David, como concluye David en este salmo.
Y como nos dice Pablo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, amén. Gloria sea tu nombre, Jesús. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra viva, Señor. Gracias, Señor, que siempre estás con nosotros, ayudándonos, Señor, en este caminar de esta vida, Señor. Así como cantamos, a veces es una lucha, pero sabemos que hemos ganado esa lucha, Señor. Y a veces nuestra armadura está desgastada, Padre, y queremos ser sometidos en tu Santo Espíritu, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos aquí presentes, Señor. Llévalos con bien, Señor. Enciéndeles su fuego, Señor, que sean una luz allá afuera, Señor. Tu palabra es la luz para nosotros, Señor, pero nosotros somos la luz para aquellos que no te conocen, Señor. La luz para el mundo, Padre. Gracias, Padre Santo, Señor, por estar con nosotros, Señor. Que seas glorificado, que seas bendecido, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Amén.